Muchas gracias, Ana Carolina. Me da un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Hace un año estábamos aquí hablando de la Revolución Rusa. Ahora, bueno, hablaremos de revueltas que algo tiene que ver con las consecuencias de la Revolución Rusa. Y bueno, si hacen algo sobre el marxismo, este año se cumplen 200 años del nacimiento de Marx, el 5 de mayo. Pues con gusto me daré otra vuelta por acá. Bueno, además debo decir que me alegra que estos temas tengan más interés ahora. Yo tengo 25 años trabajando los temas de la historia de la izquierda, sobre todo el siglo XIX, y 10 años trabajando más el siglo XX, y noto en los años recientes más interés del público. Hace 20, 25, cuando saqué, no sé, la edición de las obras de Rodacanati, pues venían 5, 10 personas a una reunión, y pues era entre familiares o alguien, digamos, que estuviera haciendo una tesis o algo así, pero ahora noto que le interesa a un público más amplio, y también noto que les importa más a los jóvenes. Bueno, a Revueltas también, no quiero hacer ningún paralelo, ni mucho menos, pues yo creo que Revueltas es tal vez la figura más emblemática de la izquierda comunista mexicana del siglo XX. A él le importaban mucho los jóvenes, y hablaremos un poco de eso el día de hoy. Revueltas es una figura capital, central, no solo con respecto de la izquierda mexicana y en particular de la izquierda comunista, sino del marxismo mexicano del siglo XX. Lo es por varias razones, pero me quiero centrar en unas pocas antes de desarrollar la conferencia. Una, porque en términos de su militancia política, Revueltas experimentó todas las transformaciones posibles del ser comunista. O sea, Revueltas nace en 1914, a los 15 años ya está en las Juventudes Comunistas, a los 15 años es la primera vez que lo encierran, es por cargar creo que puso en el Zócalo, colgó una bandera comunista, y bueno, eran tiempos, digamos, muy difíciles, y lo encierran. Creo que es la primera vez que hace una huelga de hambre. En la década de los 30, digamos desde finales de los 20, década de los 30, pues es muy afín, digamos, al comunismo soviético, pues que es de perfil estalinista, la de la Tercera Internacional. Es seguidor durante los años de su formación de Lombardo, después romperá con Lombardo. Después criticará el modelo soviético y hablará de otras alternativas políticas, todavía en el marco de las ideas leninistas acerca del partido. Eso es, digamos, finales de la década de los 50, principios de los 60. Después, ya en el movimiento estudiantil del 68, se adscribe más a las posturas más autogestionarias del comunismo. Esto es, no me atrevería a decir que rompe con el leninismo, pero se incorpora a otras posturas. Y lo que tenemos, digamos, que a lo largo de los 61 años de su vida, que son 40 y tantos de militancia, experimenta todos estos cambios. Entonces, su biografía, en cierto sentido, es como una biografía del comunismo mexicano del siglo XX. También Revueltas es muy importante en términos del marxismo mexicano, que es algo, digamos, si bien suele verse junto con el comunismo, es algo distinto, porque el marxismo, digamos, sería también una teoría social, una filosofía, etcétera. Y Revueltas es importante porque es uno de los más finos, digamos, representantes, expositores del marxismo humanista. Esto es el marxismo que sigue al de la Tercera Internacional, es decir, en México el marxismo de la Tercera Internacional, podríamos decir que el principal representante es Vicente Lombardo Toledano, digamos el marxismo soviético.
no mexicano, pero refugiado y realizando su trayectoria intelectual en México, o buena parte, Wenceslao Roses, pues también es el marxismo de la Tercera Internacional. Y después a esta generación sucede la generación, digamos, del marxismo humanista, que en México será expuesto fundamentalmente en el terreno filosófico, también por un exiliado español, Adolfo Sánchez Vázquez, y del otro lado, digamos, del lado mexicano, por Revueltas. Además de la relevancia de Revueltas como escritor, como guionista de cine, etcétera, etcétera. Además, una figura sumamente plural. Entonces, esto me lleva a otra consideración. Revueltas, no obstante, pues que ya era un hombre mayor, si bien no un anciano, en el 68, por su capacidad, digamos, de adaptarse, de cambiar y de adoptar, digamos, las nuevas corrientes y su capacidad, digamos, como lector, es el gozne en México entre la vieja izquierda y la nueva izquierda. La nueva izquierda que en México y América Latina se desarrolla a partir de la Revolución Cubana, y en México en particular cobra relevancia en las jornadas del 68. Entonces también es importante Revueltas porque conecta, digamos, estos dos mundos de la izquierda, estos dos mundos del comunismo. Bueno, el día de hoy de lo que hablaré en los siguientes minutos es cómo Revueltas va configurando su pensamiento político a partir de su crítica de la Revolución Mexicana o de su visión de la Revolución Mexicana que se va transformando en crítica, y esta postura acerca de la Revolución Mexicana le dará un planteamiento particular, una postura particular a lo que las tesis que presenta en el movimiento estudiantil de 1968. Esto es incomprensible la postura de Revueltas con respecto del 68 si no entendemos cómo ha ido valorando la Revolución Mexicana. Bien, en México, en la década de los 50, hay una generación, digamos en términos intelectuales, se le conoce como la generación de medio siglo. Una generación de escritores intelectuales en los que están Carlos Fuentes, Porfirio Muñoz Ledo, Jaime García Terrés, Enrique González Pedrero, que han visto la Revolución Mexicana como algo que está, si no en crisis, por lo menos que está relativamente agotada. Consideran que es necesario darle un nuevo impulso a la Revolución Mexicana. Y para ellos la Revolución Cubana es este impulso que requiere la Revolución Mexicana como para adaptarse a los tiempos. Esto es como una segunda etapa de la Revolución Mexicana que ellos, sin haber roto con la Revolución Mexicana, consideran que hay que profundizar. Esto es, la Revolución Cubana es como el incentivo y lo que hay que emular para destrabar la Revolución Mexicana. Por su lado, y eso lo hablaré en un momento más, antes lo había hecho Daniel Cosío Villegas. Revueltas, a diferencia de ellos, esto es de la generación de medio siglo, considera que la Revolución Mexicana es algo que no hay que actualizar, sino es algo que hay que trascender. Esto es, de hecho, la Revolución Mexicana es para él, o a lo largo de la crítica que va configurando a partir de sus textos, como un sistema, una ideología opresiva del movimiento obrero, y para emanciparse necesita romper y alejarse de la Revolución Mexicana. Esto lo destaco porque, por ejemplo, las ideas importantes, no digo que todas, ni mucho menos, que muy bien expuestas por Roger Bartra en La jaula de la melancolía, en realidad son bastante deudoras de las tesis de Revueltas con respecto de la Revolución Mexicana.
Yo creo, sin dudarlo, que la crítica más potente de la Revolución Mexicana desde la izquierda mexicana es la que hizo Revueltas, y de ahí seguirán otras críticas. Bueno, primero, y ahorita lo desarrollo un poco más, están los comentarios que Revueltas hace a la crisis en México de Daniel Cosío Villegas. Ahorita lo detallo. Sería como el primer abordaje, esto es avanzada la década de los 40. Después, en 1950, fecha también en la que Octavio Paz publica El laberinto de la soledad, hay una segunda crítica, más bien ya una crítica de la Revolución Mexicana, pero a partir de una corriente filosófica que se deriva, pues de alguna manera, de la Revolución Mexicana, que es la filosofía de lo mexicano. Es en posibilidades y limitaciones del mexicano. Revueltas hace una crítica feroz de esta filosofía de lo mexicano, que ve lo mexicano como una esencia. Yo creo que ahí propiamente empieza su crítica a la Revolución Mexicana. Después, en 1958, donde desnuda el régimen político mexicano, en México una democracia bárbara, donde plantea, entre otras cosas, que el Estado revolucionario mexicano es un régimen, bueno, eso lo dice en el prólogo de 1975, hay que ser más precisos, pero del mismo libro, es como el pulque, al pulque le falta un grado para hacer que carne, y al Estado mexicano dice que le falta un grado para ser fascista. Ahí se le adelanta un poco a Mario Vargas Llosa cuando definirá a México en el encuentro Vuelta en 1990 como la dictadura perfecta. Comentario que, por cierto, molestó mucho a Octavio Paz. Y luego, en el año del 62, y también en la línea de la crítica de la Revolución Mexicana, pero tomando como eje la historia del Partido Comunista Mexicano, en el ensayo sobre un proletariado sin cabeza, planteará o extenderá no solo esta crítica de la Revolución Mexicana, sino la crítica del actor político, de la vanguardia revolucionaria que no ha sido el Partido Comunista, y por tanto es la imposibilidad de que este Partido Comunista Mexicano rompa o haga a un lado la losa de la Revolución Mexicana que carga el movimiento obrero. Después está la novela Los Errores de 1964, donde su crítica ya no solo al estalinismo, digamos al comunismo en su forma estalinista en México, sino lo extiende a el comunismo soviético y hace una nueva valoración de la Revolución Rusa. Ahí planteará que la Revolución Rusa tenía por lo menos dos posibilidades a mediados de la década de los 60. Esto es, recordarse por el resto del siglo como la Revolución de Octubre, digamos, como un acto liberador, o recordarse por los procesos de Moscú. Entonces, digamos, es algo también significativo en su formación. Y después el último, aterrizaje, la última estación en el que se refiere a estos temas Revueltas, es a propósito del movimiento estudiantil de 1968, donde plantea tanto la superación del comunismo soviético como la superación de la Revolución Mexicana a partir del movimiento estudiantil. Entonces, más o menos en ese orden, y espero de manera ágil, plantearé, digamos, las ideas básicas políticas de Revueltas con respecto a este asunto. Bueno, Daniel Cosío Villegas publicó en 1947, si no me equivoco, Crisis y Destino de México. En ese texto, Cosío Villegas, como antes lo había hecho Jesús Silva Herzog, plantea que la Revolución Mexicana pues, es algo que se ha desfigurado, algo que se ha pervertido. Básicamente lo que sostiene ahí Cosío Villegas es que la Revolución Mexicana ha devenido en un nuevo porfirismo, le llama un neoporfiriato o neoporfirismo, si no mal lo recuerdo.
y plantea, bueno, lo que ya después se volverá una especie de sentido común, pues que los revolucionarios se volvieron corruptos, se quedaron con en fin, etcétera, etcétera, algo que ya nos es, digamos, bastante familiar. Lo plantea allí Cosío Villegas y hace una especie como de crítica moral de la trayectoria de la Revolución Mexicana, una revolución, digamos, que prometía más, pero que finalmente, bueno, devino o se convirtió en algo, digamos, descompuesto, en algo pervertido. En esa época, en ese momento, Revueltas era muy cercano a las posturas de Vicente Lombardo Toledano. Lombardo Toledano, una figura, bueno, acaba de salir el libro de Daniela Spencer, que hay que revisar con bastante cuidado, porque bueno, a Lombardo Toledano le achacamos a sus pecados de vejez toda su trayectoria, ¿no? Y entonces vemos como retrospectivamente al Lombardo del 68 como el Lombardo de siempre. Y pues Lombardo pues yo creo que es el primer marxista mexicano, ¿no? Entre otras cosas, y además, en fin, muchas cosas. Bueno, el caso es que Revueltas es muy cercano en este tiempo todavía, incluso se afiliará al Partido Popular. En una de sus rupturas con el comunismo oficial, a las tesis de Lombardo. Y lo que le critica a Cosío es que Cosío se queda en las apariencias. Esto es, considera que Cosío tiene buenas intenciones, tiene pues, un planteamiento, digamos, honesto, genuino en su crítica a la Revolución Mexicana, pero no deja de ser, a juicio de Revueltas, un planteamiento superficial. Revueltas lo que plantea en un comentario, aparecen varios números de Excelsior en relación con el ensayo de Cosío, es que hay que profundizar. Y hay que profundizar considerando que la Revolución Mexicana, como lo fue antes la Reforma y antes la Independencia, es un proceso históricamente necesario. Esto es, desde de la perspectiva de Revueltas, esos tres momentos, digamos, de la historia mexicana, que es la tesis de Lombardo, después una tesis que desarrollará más Enrique Semo, es como que la revolución burguesa se da en tres etapas. La primera es la independencia, la segunda la reforma y culmina el ascenso de la burguesía con la Revolución Mexicana. Entonces, en esa perspectiva, considera Revueltas que hay que realizar la crítica a la Revolución Mexicana, no quedarse con una crítica moral que es la que atribuye a Cosío, sino verla como un proceso que considera históricamente necesario. La crítica, decía hace un momento, comienza con el texto, un ensayo, Posibilidades y limitaciones del mexicano. Allí, como señalaba, Revueltas lo que dirá es que el mexicano no es una esencia, sino es una historia. Esto es una especie de una historia que se traduce en una praxis, que es uno de los elementos, la filosofía de la praxis del marxismo humanista de la segunda generación. Por ejemplo, son las tesis que desarrollará más Sánchez Vázquez, ¿no? Adolfo Sánchez Vázquez, pues, su tesis doctoral es sobre la filosofía de la praxis. Bueno, esa idea también está en Revueltas, porque además la praxis supone para Revueltas una historia, es decir, no es algo que uno traiga de por sí, la mexicanidad como una esencia, sino es algo que se realiza en el tiempo. Entonces, para Revueltas, esa sería uno de los aspectos fundamentales, digamos, de su crítica de la filosofía de lo mexicano, que asume que el ser mexicano es una esencia. A diferencia de ellos, lo que plantea Revueltas es que es una relación entre el hombre universal, el ser universal, con la historia. Y esa relación con la historia se da a partir de la praxis. Entonces, esa es, digamos, la objeción fundamental a la filosofía de lo mexicano, que dicho sea de paso, todavía en el siglo XXI nos sirven para explicar absolutamente todos los defectos nacionales. Es decir, nunca funcionó muy bien como filosofía y como explicación, pero una eficacia, digamos, en el sentido común, que todo lo atribuimos a una esencia, pues sí, una esencia, y pues en esa medida pues somos medio irrecuperables, insalvables, porque bueno, pues ya lo traemos genéticamente, ¿no? Entonces, pues, perdió la selección, pues es porque pues así somos, ¿no?
no sabemos ganar, no sabemos, es decir, no sabemos 20,000 cosas. Bueno, eso ya está en Revueltas. Por cierto, algo que omití decir y que es importante, los que han estudiado más la obra de Cosío Villegas, creo que lo dice Enrique Krause, es que, digamos, Cosío tomó bien la crítica de Revueltas y que es una de las motivaciones que tendrá Cosío Villegas para ponerse a pensar y después a coordinar la historia moderna de México. Es decir, se sintió, digamos, retado por la postura de Revueltas y ese es un acicate para pues, tratar de ver los orígenes justo de la Revolución Mexicana. Entonces, ese es un efecto, digamos, que al parecer, entre otras cosas, tuvo la obra de Revueltas. Salud. Bien, después de esta crítica, digamos, de las posturas acerca de la mexicanidad, digamos, al estilo Samuel Ramos, eh, Revueltas escribe México, una democracia bárbara en 1958. Allí lo que plantea Revueltas es que el régimen mexicano, el régimen surgido de la revolución, es un régimen autoritario. Pero no solo es un régimen autoritario, sino es un régimen que ha reprimido la posibilidad de la organización autónoma de los trabajadores y, por tanto, la posibilidad de la revolución. Esto es, para Revueltas, pues que es comunista desde los 15 años, el proletariado, la clase obrera tendría que emanciparse, digamos, del programa de la Revolución Mexicana, del nacionalismo y de su ideología, el nacionalismo revolucionario, para realizar la revolución socialista. Para eso tendría no solo que romper ideológicamente con el régimen, sino lograr una autonomía de la cual carece. Entonces, ya en esta caracterización en México, una democracia bárbara, para Revueltas, el régimen de la Revolución Mexicana es algo opresivo, es algo que impide la posibilidad de la revolución futura, que para Revueltas es la revolución socialista. Con esto decía, adelanta algunas de las tesis de Roger Bartra en La jaula de la melancolía. De hecho, hasta en los términos, cuando dice Revueltas que la ideología de la Revolución Mexicana o algo así es una superestructura de supercherías, conceptos míticos y reducciones, donde se refleja distorsionada como un espejo convexo la realidad auténtica, de acuerdo con la cual esta superestructura es tan solo un fetiche, etcétera, etcétera, digamos, anima en parte la idea bartreana con respecto a un ensayo brillante que para algunos es como ya el cierre de la crítica de la filosofía de lo mexicano, La jaula de la melancolía de Roger Bartra, es 1987, si no me equivoco. Bien, entonces ya descrito el problema, digamos, ideológico de la mexicanidad, ya desde posibilidades y limitaciones del mexicano, exhibido el régimen político con México, una democracia bárbara, sobre lo que reflexionará Revueltas, bueno, y esto además alimentado por su práctica como militante comunista, es hacer ver, digamos, las condiciones para la revolución socialista y cómo en México no se han cumplido no solo por la existencia de ese régimen político, sino por la incapacidad del Partido Comunista Mexicano, al cual fue expulsado 2 veces. Revueltas formó parte mucho tiempo, pero 2 veces fue expulsado. Cómo ese Partido Comunista ha sido incapaz de cumplir con el rol histórico de ser la vanguardia de la clase obrera. Entonces lo que plantea Revueltas en el ensayo sobre un proletariado sin cabeza es cómo el Partido Comunista Mexicano no ha cumplido esa función. Y no ha cumplido esa función porque Revueltas pues lo ve desconectado del movimiento obrero, considera que incluso cuando ha actuado dentro del movimiento obrero se ha equivocado,
A Revueltas le pesa mucho, bueno, como a toda la izquierda mexicana, en ese momento la derrota de la huelga ferrocarrilera y entonces, digamos, la reacción, la conceptualización que hará, la racionalización que hará de ella Revueltas es en el sentido de que el partido no pudo empujar a la huelga, digamos, no solo hacia una victoria, sino hacia un proceso, digamos, liberador de la clase obrera. También ensayo sobre un proletariado sin cabeza será visto como el documento, sin serlo, pero funciona como eso, el documento fundador de la Liga Leninista Espartaco, que es el grupo que funda Revueltas, con los que salen del Partido Comunista, o más bien que expulsan del Partido Comunista a finales de la década de los 50 y principio de la década de los 60. Encontraremos, no me detengo en eso, no lo conozco muy bien y además habrá algunas conferencias sobre la literatura de Revueltas, pero esto también lo pueden ver en sus novelas. En las novelas de Revueltas, incluso desde la primera que publica, pero es la segunda, porque la primera, como bien saben, se le pierde en una terminal de autobuses y no la recupera. La segunda y la primera edita, que es la que se llama Los Muros de Agua, que es sobre su experiencia carcelaria en las Islas Marías, también aparecen allí los militantes comunistas, pero aparecen en el resto de sus novelas, o en buena parte de sus novelas, como digamos, hombres abnegados, entregados absolutamente a la causa, pero digamos a lo largo de sus posteriores novelas irá viendo Revueltas como hay una contradicción entre la lealtad absoluta, digamos, que pide el Partido Comunista y los deseos particulares de los militantes. Es decir, él ve un conflicto que es muy interesante, hasta como postura con respecto a la historia, etcétera, entre el yo individual y el yo colectivo que exige el partido. Entonces, esas tensiones se van explicitando, digamos, en algunas de las novelas de Revueltas y sin duda en los errores. En los errores incluso llega al extremo de que es la propia dirección del partido la que le tiende una emboscada a uno o varios militantes honestos justo para que les vaya mal. Entonces ahí incluso agregaría este elemento, digamos, mendaz, abusivo de la dirección del partido que perjudica incluso a los militantes mejores. En ese momento, como les señalaba, en los errores, pues Revueltas ya ha hecho y está elaborando, ha empezado a hacer y está pues ya explicitando literariamente la crítica del comunismo soviético, no solo mexicano, sino el comunismo soviético. Y ahí está la famosa historia de Emilio Padilla Vadillo, así se llama, en la novela, aunque realmente se llama Evelio Vadillo, el militante comunista que va al quinto congreso de la Internacionales en Moscú en 1935 y tarda 20 años en regresar a México, ¿no? O sea, entre que se le acusa de que escribe en un baño, eso no es en la novela, pero es la historia, digamos, real del Vadillo, algo contra Stalin. Luego, bueno, tardan como 10 años en soltarlo, pero después hay un lío diplomático inmenso que impide que lleguen los recursos para que regrese Vadillo, etcétera. Y el caso es que tarda 20 años, 10 años en un gulag y 10 años más en regresar a México. Quien le ha preocupado mucho esa historia, si quieren documentarla, es en la obra de Héctor Aguilar Camín, el caso Vadillo. Bueno, ese literario, al Vadillo real lo conoció Revueltas y lo incorpora en su novela Los Errores. Pero bueno, acá los errores es importante en el sentido de mi argumento, porque en los errores quedará claro cómo Revueltas va rompiendo con el comunismo oficial y cómo Revueltas será mucho más receptivo
al maoísmo en los 60 y al trotskismo en el movimiento del 68 por este alejamiento que se está dando, tanto por su experiencia, digamos, política, como lo ha ido tratando en sus obras literarias y en sus textos políticos. Entonces tenemos ya a mediados de los 60 a un Revueltas que de un lado se ha alejado de la perspectiva de la izquierda con respecto de la Revolución Mexicana, por ejemplo, de la perspectiva de Lombardo, pero incluso de la perspectiva del Partido Comunista Mexicano, y por otro lado se ha alejado del comunismo oficial. Para esto cabría decir, eso lo he leído en los trabajos de Enrique Semo, que después, digamos, de los 30 hasta más o menos los 50, la idea dominante en el comunismo mexicano era que la Revolución Mexicana habría que radicalizarla. Esto es el gran problema que tuvo la izquierda mexicana, la izquierda comunista, es plantearse una revolución en un país donde el origen y la legitimidad del régimen pues era otra revolución. Entonces, durante muchos años, el comunismo, digamos, oficial mexicano, lo que hará es como buscar ser los jacobinos de la revolución mexicana, es decir, imitar a los jacobinos franceses para radicalizar la revolución mexicana. Entonces, bueno, ese es un marco también en que se mueve la obra de Revueltas. Entonces, repito, para mediados de la década de los 60, Revueltas ya ha criticado la Revolución Mexicana y ha criticado el comunismo oficial. Está fuera del Partido Comunista y es como le toca el movimiento estudiantil. Revueltas para esto, cuando se aleja del Partido Comunista, y bueno, recibe censuras muy fuertes, entre otras una de Pablo Neruda, ¿no? Se dedica a escribir guiones cinematográficos y Bakuba, en fin, hace distintas cosas. El caso es que cuando estalla el movimiento estudiantil, se va a vivir literalmente a la Facultad de Filosofía y Letras, o sea, se instala en la Facultad de Filosofía y Letras y está día y noche. Él no trabajaba en la Facultad de Filosofía y Letras, pero se traslada allí. Y se traslada y bueno, ya cuando empieza la represión, va y viene, los estudiantes lo empiezan a esconder y lo van cambiando de casas, pero él se fue literalmente a vivir a la Facultad de Filosofía y Letras. Allí Revueltas depurará su concepción acerca de la Revolución Mexicana y acerca de la Revolución Socialista, o lo transformará. Y yo lo veo de esta manera. Revueltas, como ha visto, y bueno, pues de hecho fue expulsado, que el Partido Comunista es incapaz de cumplir lo que en ese momento se llamaba su papel histórico, traslada ese papel histórico al movimiento estudiantil. Esto es, sigue pensando en que la revolución requiere un cerebro colectivo, pues esa es la idea, digamos, de Gramsci acerca del partido, un intelectual colectivo, pero ante la imposibilidad histórica de que lo sea el Partido Comunista Mexicano, ese cerebro colectivo ya es la universidad y más que la universidad en su conjunto, es la universidad autogestionada por los jóvenes. Entonces, la conciencia que pues en la perspectiva muy hegeliana del marxismo de Revueltas es central, es la conciencia crítica para Revueltas se ha trasladado a la universidad. En un país, digamos, no democrático, la universidad es el único espacio más o menos democrático donde la gente puede debatir libremente y por tanto puede pensar críticamente. Entonces él considera, ya arrancado el movimiento estudiantil, que será a partir de las prácticas desarrolladas en el movimiento estudiantil cómo podrá prepararse la revolución futura, que para Revueltas sigue siendo una revolución socialista.
Entonces Acuña, en sus escritos, esos están, bueno, las obras completas las publicó Ediciones Era, y los textos sobre el 68, que son textos dispersos, su diario, artículos, ponencias, etcétera, conferencias, en el texto que se llama México 68, Juventud y Revolución. Entonces ahí acuña dos conceptos fundamentales para sus planteamientos futuros. La idea de autogestión académica y la tesis acerca de la democracia cognoscitiva. Que bueno, no quiero extenderme aquí, que dio lugar a unos experimentos no muy exitosos en algunas facultades de la UNAM. Pero bueno, la idea está ahí, las ideas están ahí. Para esto, antes de morir, Luis González de Alba escribió bueno, una autobiografía que ya la publicaron, pero antes de eso, unos últimos textos es sobre el 68. Y uno de los textos ahí alude a la conferencia que da Revueltas el día que lo aprenden. Eso es en noviembre, 15 de noviembre, da una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras sobre la autogestión académica, y en la noche, creo que es en la Narvarte, es cuando lo aprenden. Bueno, según González de Alba, entiendo que dijo que la conferencia fue aburridísima y que pues nadie entendió nada, y en fin. Pero bueno, no sé si eso sea exacto, pero digamos, esa fue la experiencia de él. En cambio, pues en la épica alrededor de Revueltas, bueno, es una conferencia iluminadora, etcétera, muy clara, y no es la única que dará sobre estos temas, pero nada más el dato, digamos, acerca, ahora que nos preocupan tanto cómo se leen las cosas y las emociones, bueno, pues ahí están en el texto de González de Alba, la no emoción de sus interlocutores. Bueno, entonces para Revueltas serán estas jornadas el ejercicio y la puesta en práctica de lo que deberá ser la nueva revolución. O sea, se están fraguando allí las prácticas, y él elabora los conceptos de lo que será la nueva revolución. De hecho, después, 2 años y medio después, cuando abandona la cárcel, seguirá dando conferencias Revueltas acerca de la autogestión académica y de la democracia cognoscitiva, porque además, en fin, después del año 71 hay cierta reanimación del movimiento estudiantil. Entonces, ahí lo que Revueltas plantea es que el 68 es la crítica más radical del autoritarismo, pone en práctica nuevas formas de pensar, de discutir, se pone en cuestión el saber burgués, que es, digamos, para él repetitivo, libresco, etcétera, y se va reemplazando por un saber crítico. Entonces, lo que dirá Revueltas es que transitoriamente en el Estado autoritario mexicano será el movimiento estudiantil el que produzca esta conciencia revolucionaria, esta conciencia crítica, y después se trasladará esta conciencia crítica hacia los grupos sociales. Es decir, no rompe con la idea de que la clase obrera hará la revolución, pero ya el papel del partido, de alguna manera, no en tanto organización, sino en tanto conciencia, lo tendrá el movimiento estudiantil. Entonces, por lo que él planteará es que se extiendan las prácticas de este tipo después en distintos grupos y espacios sociales. Bien, para cerrar, la reacción de los intelectuales mexicanos en relación con el movimiento estudiantil, bueno, fue variada. En general, hay una compilación que es el libro de Jorge Volpi, ¿cómo se llama?
una historia intelectual de 1968. En general, digamos, no fue bien recibido el movimiento estudiantil, pero, digamos, se alzaron algunas voces críticas y sin duda, bueno, la de revueltas. Digamos, entre los que no ven bien al movimiento estudiantil, bueno, pues sin duda está Lombardo Toledano. No sé si sea el mismo día, pero es muy cercano, el día que Revueltas va a dar a la cárcel, creo que por esas fechas se muere Lombardo. Y antes de morirse, Lombardo escribe un par de textos en el día acerca del movimiento estudiantil y donde plantea, pues, un poco en la lógica de la filosofía de lo mexicano, de Samuel Ramos, de este culto de los mexicanos a imitar, ¿no? Entonces los jóvenes mexicanos pues están imitando a los jóvenes europeos, están haciendo un traslado, digamos, una traducción extralógica de lo que está pasando en Europa hacia la realidad mexicana. En México pues es un país atrasado y entonces pues fundamentalmente los estudiantes para que se emancipen pues tienen primero que estudiar desde su perspectiva y no tanto pretender otras cosas, en fin. Y por supuesto condena no solo al movimiento, sino a los intelectuales de la nueva izquierda que ve el Lombardo como que están desviando, digamos, al marxismo de sus propósitos emancipadores y, bueno, los acusa de trotskistas y así sucesivamente. Luego está la postura de Cosío, que Cosío primero se conduele, Cosío Villegas, de la situación desesperada de Díaz Ordaz. De hecho, señala pues que sí, que lo buscó, creo que Díaz Ordaz a Cosío, y pues que sí se veía realmente como confundido, desesperado. Pero después, en sus artículos periodísticos, tendrá una postura crítica con respecto a la represión estatal del movimiento estudiantil. Y luego, bueno, después está el famoso texto o ensayo de Octavio Paz de Postdata, en el cual pues plantea o recupera la metáfora de la pirámide y cómo pues la pirámide de la mexicanidad pues en realidad es la pirámide mexica y los mexicas pues sacaban todo en un baño de sangre. Digo, lo simplifico, no quiero extenderme mucho eso ni deformarlo bastante, pero esta idea de que bueno, estamos como condenados al ciclo de la purificación a través de la sangre, y luego esta relación entre ¿cómo se llama? El Zócalo, donde está Palacio Nacional, Tlatelolco, y luego le agrega el Museo de Antropología, y el Museo de Antropología, inaugurado en el 64, pues es el culto a la historia mexica. Todo lleva a los mexicas, en el centro están los mexicas, en la entrada del museo está el águila devorando a la serpiente, y todos los caminos del museo conducen a la Piedra del Sol, y pues, casi era como el sustento ideológico de este baño de sangre periódico que se realizaba en el país, y bueno, ejemplificado a juicio de Paz con respecto del museo. Esta relación en la obra de Paz entre el mito y la historia creo que quedó muy bien esclarecida en la obra de Aguilar Mora, el que se llama La Divina Pareja, cómo Paz juega a ratos con la antropología para hablar de una historia cíclica, una historia circular, y a veces recurre a la historia. Bueno, el caso es que ese sería más o menos el planteamiento, y cómo ni siquiera los españoles, ya no digamos los conquistadores, y ya no digamos en el México independiente, se rompe esta adoración a la violencia mexica. Bueno, en cambio, Revueltas lo que planteará al final de su vida, ya post 68, es una cosa un tanto distinta. Revueltas seguirá pensando que el movimiento estudiantil es algo que tiene futuro, considera que se puede efectivamente extender sus prácticas hacia otros sectores sociales, y ahora que lo releí, dice una cosa que me llamó mucho la atención, porque tendrá que ver con el desarrollo posterior de la izquierda mexicana, digamos de los 70 en adelante. O de finales de los 70 en adelante, pues Revueltas muere en el 76, es que considera que en México la revolución que hay que hacer primero es una revolución democrática.
Es decir, este énfasis en que la forma democrática, él entendía la democracia en un sentido amplio, no simplemente como la democracia electoral, era crucial para el futuro del país. Esto a mí me parece muy importante porque habitualmente se ha considerado, bueno, al menos por ciertos autores, que la izquierda y la democracia estuvieron enfrentados históricamente. Bueno, el último Revueltas ya tiene ese planteamiento acerca de una revolución democrática como algo necesario y una revolución democrática que ayudará y que empujará para él lo que es la verdadera democracia, que sería la democracia socialista. Gracias.